Iglesia Esmirna. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares para poder compartir la palabra de Dios. Bueno, este domingo vamos a comenzar una nueva serie que se titula Sigamos siendo iglesia. Y para mí es un tema muy importante que debemos de discutir por la circunstancia que estamos viviendo. Hace algunos días escuchaba a un predicador o un pastor de los Estados Unidos llamado David Platt. Y David Platt contaba la historia cómo él se reunió con algunos cristianos que vivían en el Asia. Él contaba cómo habían casas clandestinas donde la luz era tenue, donde ese lugar habían persianas cerradas y muchas personas de diferentes lugares estaban sentadas haciendo un círculo con deseosos de escuchar la palabra de Dios. El pastor David Platt sigue contando y él describe cómo todos esos cristianos que estaban allí estaban encubiertos. Nadie sabía que se reunían en sus casas. Nadie sabía por qué se estaban reuniendo, porque si se daban cuenta los asesinaban, ya que es prohibido en ese país predicar la palabra de Dios. A pesar de que era prohibido, ellos arriesgaban sus vidas por la necesidad, el deseo de poder llenar su corazón y sus vidas de la palabra de Dios. Y yo quiero contar algunas palabras de una mujer que estaba reunida en ese lugar y que cautivó el corazón del pastor David Platt. Y dice así, que amenazaron a sus familias. Ella contaba, ustedes se pueden dar cuenta cómo yo sufrí porque amenazaron a nuestra familia. Si nos dijeron que si nos seguíamos reuniendo para poder estudiar la palabra de Dios, lo íbamos a perder todo. Esta mujer comienza a llorar y comienza a decirle a los hermanos que estaban reunidos y al pastor David Platt, les dice, necesito que ustedes oren por mí y que oremos por todos los que estamos reunidos acá, porque quiero que Dios me dé sabiduría cómo dirigir esta congregación, aunque les cueste todo. La circunstancia que hoy estamos viviendo por esta pandemia es que nosotros por el momento no nos estamos reuniendo en un templo. No nos estamos sentando en las bancas o en las sillas cómodas de la iglesia. No estamos viendo las cuatro paredes pintadas del color en la cual la congregación se puso de acuerdo. No hay un grupo que nos esté animando a cantar. No hay nadie en el púlpito que nos esté compartiendo la palabra de Dios. Pero es que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia somos nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en nuestros hogares y poder compartir la palabra de Dios. Por eso repito el tema de este domingo, de algunos domingos que nos vamos a estar reuniendo en nuestros hogares y vamos a estar viendo este video, es sigamos siendo iglesia. Y yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. Ahí el doctor Lucas en el capítulo 2, en el versículo 42, menciona estas palabras: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando el doctor Lucas cuenta esta historia, el contexto de lo que viene sucediendo es que Pedro acaba de predicar su primer discurso y como 3,000 personas se convierten a Cristo. La iglesia de un momento a otro crece de 3,000 personas más 120 que habían estado en el aposento alto el día que el Pentecostés sucedió y el Espíritu Santo vino a sus corazones. Bueno, era una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia que estaba cada vez creciendo más, y ellos comenzaron a preguntarse, ¿cómo nosotros como iglesia podemos seguir persistiendo? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos fortalecer la iglesia de Cristo? Y es donde llegamos al pasaje, al versículo 42 del capítulo 2 de Hechos. Y Lucas comienza diciendo estas palabras: y perseveraban. La palabra perseverar acá en el pasaje es ocupados
persistentemente. Cuando usted busca qué significa la palabra persistente, usted se da cuenta que su significado es mantenerse firme y constante en una manera de ser u obrar. Por lo tanto, Lucas estaba diciendo que la iglesia estaba firme ante la situación que estaba viviendo. La iglesia estaba creciendo y no solo se mantuvieron firme ese día. Si usted va a Hechos capítulo 8, 9, 10, usted se da cuenta cuando la iglesia comienza a ser perseguida. Cuando la iglesia se comienza a expandir porque viene la persecución de parte de los romanos, la iglesia seguía perseverando, seguía manteniéndose firme en lo que creía. Hoy, como iglesia, es un buen momento para decirles, iglesia de Cristo, sigamos firmes, sigamos persistentes, sigamos perseverando, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, vale, tiene un gran precio. Por lo tanto, yo quiero compartir 4 aspectos que el libro de Hechos capítulo 2 versículo 42 nos muestra de perseverar. Y el primero que menciona Lucas es que dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra doctrina allá, la palabra didaqué en el griego, es la palabra enseñanza o instruir. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, no solo enseñaba, sino que instruía en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Si usted busca Mateo capítulo 28, versículo 20, usted se va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que debemos de enseñar? Bueno, la palabra de la cruz. Cristo murió, resucitó y nos ha dado vida eterna. Él es la primicia de la resurrección. La palabra de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ahora ha sido transmitido a nosotros para que nosotros tengamos que creer en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la iglesia primitiva se reunía en el templo y en sus casas para poder enseñar esto, la doctrina de que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado. Y hoy nosotros como iglesia debemos de seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. Hoy tenemos la Escritura, tenemos 66 libros que Dios nos ha dejado para que podamos estudiarlos, porque todos ellos nos hablan de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener cuidado en estos momentos que estamos viviendo. Están saliendo muchas cosas de algunos predicadores entre comillas o pastores entre comillas que nos están sacando fuera del contexto que estamos viviendo. Todavía no es el fin, hermano. Todavía no estamos en la tribulación. Estamos viviendo principios de dolores. Pero mientras esto sucede, nosotros debemos de seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué debemos de hacer ante esta pandemia? Hermanos, seguir siendo iglesia. Reúnase con su familia, escudriñe un libro de la palabra de Dios, enséñele a sus hijos quién es Cristo Jesús, reúnase para poder enseñarle a las demás personas. Si usted tiene la oportunidad de compartir por las redes sociales también el mensaje que quién es Cristo, hoy es tan necesario. Ante toda esa gente que tiene temor en su corazón, ante toda esa gente que está con psicosis en su cabeza, es necesario enseñar que Cristo es el Hijo de Dios y que solo en Él tenemos vida eterna. Un segundo aspecto que podemos hablar de perseverar, dice que la iglesia primitiva perseveraba en la comunión. Y la palabra comunión es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía habla de una relación estrecha los unos con los otros. Pero esta relación estrecha no es solo horizontal, es también vertical. Eso significa que la relación
con nuestros hermanos no solo debe ser mutua, sino también con Cristo. Si no estamos bien con Cristo, no vamos a estar bien con nuestros hermanos. No podemos decir, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. No puedo decir, yo amo a mi hermano, pero aborrezco a Dios. Es una relación, es algo que va entrelazado. Por lo tanto, la iglesia primitiva tenía esa característica, tenía una íntima relación los unos con los otros en Cristo Jesús. Hermanos, hoy usted y yo tenemos la oportunidad de también tener koinonía. Por lo menos usted me puede decir, hermano, pero no nos podemos reunir en el templo. Pero hermanos, nos hemos caracterizado por una religiosidad. No estoy diciendo que sea malo reunirnos en el templo, pero muchas veces vamos al templo, nos reunimos, cantamos, escuchamos la palabra de Dios, pero en nuestro hogar no tenemos comunión, no hay relación mutua los unos con los otros. Papá y mamá no se hablan, los hijos están discutiendo con sus padres, los hijos se van de la casa, no hay esa relación mutua. Y Dios quiere que la iglesia comience en nuestro hogar. Por lo tanto, la iglesia primitiva tenía o perseveraba en la comunión. ¿Qué debemos de hacer en estos tiempos de pandemia? Hermanos, sigamos perseverando en la comunión. Sigamos, hermanos, uniéndonos, teniendo esa relación íntima con nuestra familia. Y si no nos estamos reuniendo en el templo, mándele esos mensajes a sus hermanos que los extrañan, que anhela estar con ellos en el templo para adorar al Señor. Si usted tiene que comer y otro hermano no tiene, comparta de lo que tiene. Eso es parte de la comunión. Eso es parte de esa relación íntima, porque yo me preocupo por mi hermano. Yo me preocupo por aquel que no tiene. Por lo tanto, es la oportunidad que usted se desprenda de lo que usted, poquito que tiene. Si usted tiene para compartir, hágalo. Hay muchos hermanos, hay muchos vecinos que necesitan en este momento que nosotros sirvamos y que seamos siendo la iglesia de Cristo. Un tercer aspecto que vamos a mostrar es que también tenían o perseveraban en el partimiento del pan. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y la palabra, o el concepto, mejor dicho, de partimiento del pan hace referencia a que se reunían para celebrar la Santa Cena o la mesa del Señor. La iglesia primitiva recuerda la ordenanza, de las dos ordenanzas que el Señor da. Una es el bautismo, el otro es la mesa del Señor. Y cada vez que se reunían recordaban lo que Cristo había hecho por ellos. Recuerde que eso estaba fresco. Acababa de suceder que Cristo había muerto y había resucitado, y ellos lo tenían en su corazón y en su mente. Por lo tanto, ellos se reunían, festejaban, se reunían como familia para partir el pan y recordar lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Pero no solo se reunían para eso, se reunían también porque por medio de ese partimiento del pan testificaban a la humanidad que un día Cristo iba a regresar. Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Ese era el mensaje que la iglesia primitiva tenía. El Señor viene pronto. Por eso vemos más adelante en el libro de los Hechos que la iglesia comienza a hablar y a decir y a vender sus cosas porque ellos creían que la venida del Señor estaba más cerca que nunca. Hoy que estamos reunidos en nuestros hogares y no nos podemos reunir en el templo, y durante estos días algunas iglesias celebran la mesa del Señor, algunos el primer domingo del mes, otros el último domingo del mes, otros lo hacen cada 6 meses, otros cada 3 meses, unos lo hacen una vez al año. Pero nosotros como iglesia Esmirna lo hacemos el primer domingo del mes. Y usted se puede preguntar, hermano, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos podemos reunir en el templo, hermanos. En nuestro hogar vamos a celebrar la mesa del Señor. Usted como padre de familia, usted como cabeza del hogar, usted va a ser el encargado de impartir el pan y impartir la copa y poder recordar en nuestro hogar, enseñarle a nuestra familia qué es la mesa del Señor. Un cuarto aspecto que yo quiero mostrar, y el último, es que también perseveraban en la oración. Y la iglesia primitiva sabía que la oración
era parte vital entre los cristianos primitivos, más cuando fueron perseguidos. Algunos decían que la iglesia de Cristo se reunía porque eran carnívoros, porque se comían a alguien y se bebían la sangre de otra persona. Porque esa era la idea que tenían al hablar que la iglesia se reunía en sus casas para comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces ellos comenzaron a orar y seguían orando porque sabían que habían necesidades entre sus hermanos y entre ese imperio romano que estaba oprimiendo al pueblo, estaba oprimiendo a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, doblaban sus rodillas como estos cristianos en el Asia. Doblaron sus rodillas, se pusieron su rostro hacia el suelo y adoraron y hablaron con el Señor porque estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no orar? ¿Cuánto tiempo tiene usted de no doblar rodillas? ¿Cuánto tiempo tiene de no expresarle a Dios todo lo que usted siente por Él? Esta es la oportunidad como iglesia que somos, que podamos reunirnos para orar. Hermanos, estamos pasando tiempos difíciles y es la oportunidad para que usted y yo podamos clamar por aquellos que no tienen que comer. Oremos por el presidente, que Dios le dé sabiduría, por esos diputados, para que Dios conmueva su corazón. Oremos, hermanos, por todos los doctores, por los médicos. Oremos, hermanos, por la Policía Nacional Civil. Oremos por todas aquellas personas que están involucradas en el punto central donde tienen a todos los que están contagiados de coronavirus. Oremos por esos que tienen coronavirus. Oremos por todas aquellas personas que están propensas a contagiarse. Oremos por la iglesia. Oremos por su familia. Oremos por los pastores. Sigamos orando y perseverando. Yo quiero ir concluyendo este día con esta palabra del Señor que hoy compartimos. Recuerda, el tema es: sigamos siendo iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo somos nosotros. Y ante esta circunstancia debemos de seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la comunión los unos con los otros. Debemos seguir perseverando en el partimiento del pan y debemos de seguir perseverando en la oración. Iglesia, es el momento que usted y yo resurjamos y seamos la luz y la sal de este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir la palabra de Dios. Te pido, Señor, que lo que hemos hablado no solo quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y que lo podamos poner en práctica. Hoy en nuestros hogares podemos ser iglesia y debemos de seguir siendo la iglesia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queremos invitarlos que nos siga por la página Iglesia Esmirna, que usted le dé like y que usted ahí pueda ver los devocionales que escribimos como pastores, los videos o las reflexiones que estamos subiendo, algunas cápsulas informativas que vamos a subir y todo lo necesario para que podamos seguir expandiendo el Evangelio de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición llegar hasta sus hogares. Iglesia Esmirna.